Muy buenas tardes, amados participantes. Es un honor, un privilegio el poderles siempre seguir sirviendo desde esta plataforma virtual. Saludamos a todas las personas que se pueden ir sumando, que pueden ir participando juntamente con nosotros. Estamos desde el Facebook Gustavo Betancourt. Por razones de fuerza mayor, el apóstol no estará tampoco en la tarde y estamos aquí para poder siempre llevar una palabra en relación a lo que se ha estado hablando y en lo que se ha venido ministrando con respecto a las evidencias de la resurrección. Bienvenidos a todas aquellas personas que están sumándose, que están agregándose al Facebook, agradeciendo su participación. Y hoy ya domingo 2 de agosto estamos para ir dándole forma a lo que se nos ha venido instruyendo en relación a la evidencias de la resurrección. Vamos a orar esta tarde y le voy a pedir que usted, donde está, podamos ponernos de acuerdo en oración. Sé que el poder compartir este mensaje de la gracia, del nuevo pacto, de verdades presentes, se levanta una oposición en las tinieblas, se levanta una oposición en las fuerzas demoníacas que rige el príncipe de la potestad del aire, pero como decía el apóstol Pablo, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Se levantan arquitectos, paradigmas, fortalezas mentales, estructuras para contradecir la verdad presente y para contradecir las evidencias del Señor y del Cristo que está resucitado y que está sentado en sillas de gobierno. Padre, en esta tarde, con la autoridad de tu palabra y con la autoridad apostólica que tú has impartido a esta casa, venimos, Señor, cancelando y sometiendo todo pensamiento, llevándolo cautivo, todo aquel pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, contra la resurrección, contra la verdad presente de Cristo y de este crucificado. Sometemos todo entendimiento torcido, embotado a la autoridad del pensamiento de nuestro hermano mayor, de nuestro Cristo, que está sentado en lugares celestiales, e impartimos a nuestros hermanos, Señor, esta tarde, que sea quebrado todo yugo de opresión, toda palabra de engaño, de mentira, toda insensibilidad, todo espíritu que influencia nuestras vidas, Señor, para poder entrar en desánimo, para poder hay veces dudar y estar desconfiando de todas estas verdades que son vigentes para este tiempo, para el cuerpo de Cristo. Y hoy, por la palabra y por el poder de la resurrección, impartimos esta vida, impartimos, Señor, a nuestros hermanos sanidad, impartimos estabilidad, Señor, seguridad, constancia, perseverancia, aunque estamos en un sistema apremiante, un sistema que oprime. Declaramos que somos libres por el Espíritu de Dios, que somos libres por este Evangelio que nos asiste, por esta verdad presente, que ahora para nosotros es como una luz, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad. Y hoy hablamos, Señor, sobre Honduras, hablamos sobre las naciones de la tierra, que ya amaneció la luz Cristo, el sol de justicia, resplandeciendo los corazones del cuerpo de Cristo a través de este evangelio poderoso. Hablamos de destrucción de fortalezas mentales esta tarde, paradigmas, estructuras, influencias satánicas y demoníacas que quieren distraer, que quieren atrasar, y hablamos que la verdad de Jesucristo gobierna nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, y declaramos una iglesia que se levanta en luz, en entendimiento, en sabiduría, en conocimiento, en revelación, Padre, para poder manifestar y expresar al Cristo que está sentado en lugares de gobierno, juntamente con una iglesia reinante, con una iglesia que avanza cada día más, saltando obstáculos, superando cualquier adversidad y cualquier circunstancia, porque no lo hacemos en nuestras propias fuerzas, sino con el poder del Espíritu Santo que nos habita y con el poder de la palabra del Evangelio, que es luz para poder alumbrar en medio de cualquier tiniebla. Establecemos tu gobierno, establecemos tu verdad, hablamos tu resurrección en medio de lo que estamos participando esta tarde, y hablamos que por el poder de esta resurrección recibe vida
todo espíritu adormecido, toda mente embotada, todo entendimiento torcido, por el poder de la resurrección recibe vida lo que está muerto. Negocios que han estado muertos, Señor, ahora recobran la vida del Espíritu. Personas que están escuchando el Evangelio pero que no cobran vida, Señor, ahora declaramos la vida por el poder del Espíritu Santo. Declaramos vida a las naciones. Declaramos vida donde hay un sistema corrupto, violento, Señor, y donde hay un sistema de delincuencia. Declaramos la vida y el poder de la resurrección. Ese mismo poder que levantó a Cristo por medio del Espíritu nos levantará en el día postrero. Paz y gracia en nuestros hogares, paz y gracia en nuestra nación y en las naciones de Cristo, hablando, notificando que Cristo en cada uno de nosotros es la esperanza de gloria. Gracias, Señor. Vamos a hablar esta tarde siempre acerca de lo que es las evidencias de la resurrección, siempre dejando claro y establecido por el poder de la palabra y por el poder del Espíritu Santo y la convicción que nos asiste, que Cristo resucitó al tercer día y que esto es clave para que usted y yo nos podamos mover en todo ámbito. Por eso Romanos 10 dice que si crees que nuestro Padre Dios levantó a Cristo de entre los muertos, será salvo, porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Y este es el mensaje que nos ocupa de poder compartir con todas las naciones de la tierra, que Cristo resucitó. Aquellas voces de aquellas mujeres, dijo Cristo ha resucitado, y este es realmente la sustancia del Evangelio, la sustancia de nuestra predicación, el mensaje que necesitan oír todo aquello que está muerto, todo aquello que está infértil, que está improductivo, que está infuncional, que está inactivo e inerte. Este es el mensaje de la resurrección para que todo aquello cobre vida donde quiera que se esté escuchando. De manera que usted puede estar muerto espiritualmente, pero si el Espíritu activa por el poder de la resurrección esta palabra o el Evangelio o la buena noticia, usted cobra vida, y esa vida se traduce en una manifestación interna y en una transformación que solamente se le puede atribuir al mensaje sin adulterar y a un mensaje puro, como Pablo lo decía, que el Evangelio es poder de Dios para todo aquel que en él crea. Y vamos a estudiar un poco acerca de una secta que fue paralela en el tiempo de Jesucristo, una secta que era opuesta al Evangelio, era opuesta a la verdad que nos asiste, porque esa verdad no ha cambiado, esa verdad no ha sido adulterada por Dios. El quien lo ha adulterado es la religión, pero esta verdad ha viniendo afectando positivamente de generación en generación. Desde los días de que Cristo estuvo en la tierra, hubieron varias sectas, los escribas, hubieron los fariseos, los saduceos, estaban los celotes, pero esta tarde quiero hablar un poco más profundo acerca de los saduceos, porque esta secta era una secta que realmente se levantó en contra de la resurrección. Era una secta que se levantó adversando esta evidencia de que Cristo había resucitado al tercer día, como él lo había dicho, como él lo había profetizado. Pero esta secta, aunque dice Josefo como escritor que no recobró mucha información, pero recobra información acerca de los grupos que le adversaban a ellos, que eran los escribas y los fariseos, más que todos los fariseos. Pero quiero darle alguna información un poco profunda para que podamos nosotros ir enhilvanando y poder ir, como decimos, hilando fino en relación a que todo esto ha venido afectando hasta nuestros días o a la iglesia en la actualidad. Por ejemplo, Caifás era un sumo sacerdote que fue el principal actor para que condenaran y enjuiciaran a nuestro Señor Jesucristo, y él fue el que dio la sentencia. Y quiero decirles que ningún sumo sacerdote podía ser partidario
de otro grupo. O sea, no podía ser un sumo sacerdote escribano, no podía ser farisaico, ni podía ser celote. Era exclusivamente y tenía que pertenecer al grupo saduceo. De manera que todos los sumos sacerdotes se derivan, ¿verdad? Y son de la genealogía de los saduceos. Entonces, Caifás era un saduceo, ¿verdad? Desde su cargo de sumo sacerdote, y él fue responsable de la sentencia del juicio y del enjuiciamiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Josefo describe, ¿verdad?, que estos saduceos era un grupo muy belicoso, era un grupo muy rebelde, era un grupo muy rico y poderoso, ¿verdad? Y esto tenía que ver y tenía mucha relación con lo que eran los fariseos, con lo que eran los esenios y lo que eran los saduceos. Entonces, esto datan de mucho tiempo, no tienen un origen muy dado por Josefo, porque se desconoce, pero los demás, sacando Josefo alguna información, él pudo recabar alguna información de ellos, y encontramos algo muy importante que yo quiero compartirles esta tarde acerca de los judíos, estos judíos que eran rabinos del siglo II, ¿verdad? Estos judíos del siglo II eran personas muy estudiosas, eran personas ya convertidas al cristianismo, pero ellos también fueron afectados por esta secta de los saduceos, que desde ya les informo, ya ustedes lo conocen, no creían en la resurrección de Cristo. Y vamos a ver tres cosas más que ellos adversaban y que hasta el día de hoy la iglesia los abrazó. Doctrinas como la teología de la prosperidad, doctrina como el libre albedrío, doctrina como el no creer en el Espíritu Santo ni en los ángeles, y tampoco doctrina como no creer en la inmortalidad del alma, y lo fundamental, que no creían en la resurrección. Entonces, uno de estos judíos, sucesor de Simeón el Justo, enseñó una máxima que yo quiero compartir a ustedes, y que de aquí se fue adulterando y fue trayendo fundamento y hasta doctrina en la iglesia hasta nuestros días. Y esa máxima era que decía que no sean como sirvientes que sirven a su maestro por una recompensa, sino como los que sirven sin pensar en recibir una recompensa. ¿Y por qué les hablo de la teología de la prosperidad? Porque los saduceos creían mucho en la riqueza, que usted era rico y usted era una persona próspera porque Dios a usted lo bendecía y porque Dios estaba con usted. Me parece que esto es casi igual a lo que está sucediendo en algunas congregaciones del mundo que se fundamentan en la teología de la prosperidad, en donde dicen que usted y que yo, si no estamos prósperamente o económicamente, es que Dios no está en nosotros. O sea, todo lo atribuyen a que si usted tiene éxito, si usted tiene buenos logros y si usted tiene una buena prosperidad económica y material, es porque Dios está con usted. Si ocurre lo contrario, es porque Dios no está con usted y usted está en pecado, ¿verdad? Parámetro que nosotros, en la verdad presente y en el nuevo pacto, y con esta revelación que Dios nos ha estado impartiendo, que no es que la tenemos al 100%, pero vamos a ir caminando, se nos han corrido muchos velos en relación a que el éxito y los logros y la prosperidad económica o material en ningún momento debe ser un parámetro para poder medir tu nivel espiritual. Entonces, esto que le hago como un contexto, esto lo creían mucho los saduceos. Los saduceos creían mucho en la prosperidad material, en la prosperidad económica, y todo esto lo relacionaban con que si Dios o no Dios estaba en el asunto. O sea, si usted era rico materialmente, era porque Dios estaba en el asunto y Dios era bueno con usted. De lo contrario, usted era hijo del diablo o estaba en pecado. Entonces, la máxima que le quiero repetir es: no seáis como sirvientes que sirven a su maestro por una recompensa, sino como los que sirven sin pensar en recibir una recompensa. Todo esto, esta máxima, usted y yo la identificamos muy claramente en la vida de los apóstoles y en la vida de Cristo. Él servía sin esperar una recompensa. ¿Quiénes servían esperando una recompensa? Los saduceos, los fariseos, los escribas y aún los celotes o los esenios. Todas estas sectas servían
¿verdad?, al prójimo y servían a Cristo esperando una recompensa. Si esto todavía en nuestra actualidad está vigente, ¿verdad?, quiero decirles que hay una secuela y hay una influencia saducea en su vida o en su congregación. Si usted es un pastor, un maestro, un líder que enseña esta teología de la prosperidad y todas estas cosas que muchas veces la vemos como parámetro espiritual o un nivel espiritual, entonces quiero decirle que necesitamos no solo arrepentimiento, sino necesitamos reconocer que estamos influenciados por esta secta de los saduceos. Entonces, los saduceos fueron creando discípulos, fueron creando seguidores, que desde ya también quiero compartirle que una persona que ha nacido de nuevo, una persona que ha crecido en el conocimiento de Cristo, pero del Cristo resucitado, no se convierte en un seguidor, se convierte en un participante, porque en el nuevo pacto, desde el llamado, desde la naturaleza y desde esta vocación que el Señor ha hecho sin excepción alguna, usted y yo no somos seguidores, sino que hemos sido llamados a participar. Hemos sido llamados a participar del cuerpo, hemos sido llamados a participar del Espíritu Santo, hemos sido llamados a participar de un llamado celestial, hemos sido llamados a participar de una naturaleza divina, hemos sido llamados a participar de un nuevo sacerdocio, hemos sido llamados a participar de un nuevo tabernáculo, de una mejor ofrenda, de un mejor sacrificio y de un mejor pacto. Entonces ya es necesario que el cuerpo de Cristo se quite de su vocabulario que usted es un seguidor de Cristo. Usted no es un seguidor, usted es un participante, es diferente, porque la palabra participar es, verá, que usted no solo ha sido convocado, sino que usted es partícipe, es invitado de poder disfrutar juntamente con Cristo de sus bienes venideros, de las riquezas y del legado que Él nos entregó por medio de ese sacrificio perfecto en la cruz. Entonces, los saduceos tenían seguidores, habían hecho discípulos, ellos confundían en el alto significado de esta máxima que le compartí. La máxima es que usted no sea como sirviente que sirve a su maestro por una recompensa, sino como los que sirven sin pensar en recibir una recompensa. Esta máxima ellos la confundieron entre sus discípulos y llegaron a la conclusión de que no había futura recompensa. O sea, ellos creían, los saduceos, que no había una recompensa, ¿verdad? Y que también ellos decían que qué sirviente trabajaría todo el día sin obtener una recompensa de vida por la tarde. O sea, que ellos estaban bien enfrascados en lo que era la obra y en lo que era la ley. Otra característica de los saduceos y que ahora es vigente en la iglesia, que ahora creemos que usted por hacer obras y porque usted cumple con cosas, usted tiene una recompensa de parte del cielo. Eso, amada iglesia, todavía es vivir en ley. O sea, usted tiene que transicionar de una vez por todas de la ley a la gracia, porque en la gracia usted no se justifica haciendo cosas, en la gracia usted no se justifica haciendo y cumpliendo algunos requisitos, en la gracia usted se justifica por creer en el único Hijo de Dios, en Jesucristo, el único que murió y el único que resucitó para podernos dar una vida eterna. Entonces ellos creen que, por eso dicen que es sirviente todo el día sin obtener su recompensa de vida por la tarde. O sea, ellos están atribuyendo a que toda persona que cumple requisitos, que esté en la ley y que hace obras, tiene que merecer una recompensa. Ya nosotros lo hemos entendido, lo hemos hablado desde nuestros programas y desde esta plataforma, que usted no se justifica por obras, no se justifica por ley, usted se justifica por gracia. Entonces ellos empezaron a confundir y a infundir, y no solamente a confundir a sus discípulos, sino a todos aquellos que creían en la resurrección de Cristo, ¿verdad? Y algo que a mí me llamó mucho la atención, que esta secta de saduceo, como toda secta, como toda fundación o como toda institución denominacional, no solo hablando de lo evangélico, sino de lo sectario, vienen ellos fundando escuelas, cosa que la iglesia ha despreciado muchas veces. Le ha dado la espalda a la escuela, le ha dado la espalda al entrenamiento, a la formación, no solamente del carácter de Cristo, sino
a la construcción y edificación del ser espiritual, y decirte desde este lugar con todo respeto, cuerpo de Cristo, si tú y yo no entramos a una escuela, al ejercitamiento, al entrenamiento de la verdad presente, mis amados, usted y yo vamos a quedar como analfabetas del nuevo pacto, como analfabetas de esta verdad presente, y seguramente esto va a afectar nuestro crecimiento y la formación de este Cristo interior en nuestro ser espiritual. Entonces, cuando yo encontré esto, que los saduceos fundaron escuelas, dije yo, es verdad lo que Cristo dijo, que los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz, ¿verdad? Porque imagínense, estamos hablando de siglos atrás, de esta secta que paralelamente se vinieron formando, ¿verdad? Y haciendo una mezcolanza con la escuela griega, con la escuela judaizante y paralela al tiempo cuando Cristo vino a la tierra. Entonces ellos empezaron a fundar escuelas, declaraban que en ellos había un disfrute de esta vida, y habían propuesto en esta escuela como meta del hombre y la privación en este mundo sin ninguna esperanza en otro mundo para compensarlo. O sea, ellos habían fundado su escuela saducea como meta en el hombre, que no esperaran recompensa, pero ya ellos estaban hablando acerca de una recompensa en relación a lo que Cristo había predicado, que Él era necesario que muriera, pero que al tercer día al tercer día resucitara. Entonces ellos tenían la privación en este mundo sin ninguna esperanza en otro mundo para compensarlos, y ellos habían formado esta escuela de saduceos, fundada en ella, donde la meta del hombre era que no creían y rechazaban la inmortalidad del alma, y también rechazaban la resurrección de Cristo. Entonces ellos eran una clase alta de la sociedad judía, y tenían como característica el sometimiento de los pueblos. O sea, ya los romanos habían perdido hegemonía política, social, y habían perdido hegemonía religiosa con los saduceos, de manera que los romanos se reservaban el poder de poder elegir sumo sacerdote. O sea, ya ellos no se miraban influenciados, ni se miraban como personas los romanos que podían influenciar y poder seleccionar o escoger al sumo sacerdote. El único que tenía la autoridad y la potestad de poder elegir al sumo sacerdote eran los saduceos. Y ellos trataban a toda costa que todo sumo sacerdote descendiera de esta secta de los saduceos, ¿verdad? Por eso los romanos tenían una privacidad y se reservaban en no escoger al sumo sacerdote, ¿verdad? Entonces ellos eran considerados como un grupo privilegiado de poder en lo político, en lo religioso, en lo social. Era una clase alta de bastante influencia en la sociedad en ese entonces, pero una de las características, lo vuelvo a ratificar, es que ellos negaban a toda costa, rechazaban rotundamente la inmortalidad del alma y la resurrección, ¿verdad? Según Flavio, los registros de Flavio Josefo dice que no aceptaban tampoco la predestinación. Vea por dónde iba la secta esta. Ellos no aceptaban de que ellos eran predestinados por Dios. O sea, ellos a toda costa en esta escuela y en estos seguidores de discípulos fundaban y fundamentaban en la vida de estos hombres, ¿verdad? Uno, que no creían en la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, no creían en la predestinación, que ellos eran escogidos y que eran seleccionados o elegidos antes de la fundación del mundo, como el apóstol Pablo lo viene ratificando en el capítulo 1 de Efesios, versículo 3, donde dice que usted y yo fuimos escogidos y fuimos apartados desde antes de la fundación del mundo, que es lo que nosotros conocemos por predestinación. Entonces ellos enfatizaban mucho también acerca de sus seguidores en el libre albedrío, ¿verdad? Ellos en el libre albedrío humanos, ellos les enfatizaban que ellos podían decidir en poder tomar sus decisiones entre el bien y el mal. O sea, ellos tenían su decisión por lo bueno o su decisión por lo malo, y que ellos tomaban sus decisiones sin contar con Dios. Y estaba bien, ¿verdad? Porque no tenían a Cristo. Ahora, los que ya tenemos a Cristo en nuestro corazón y que Él se revela como nuestro Señor, y que usted tiene claro el señorío de Cristo, usted, quiero decirles que fue trasladado de un reino de tinieblas, de un amo anterior, de un amo opresor, de un amo que la carga era
insoportable, era yugo de hierro, ¿verdad? Era una carga completamente opresiva. Y usted fue trasladado de un reino de ese primer amo al reino de la luz de su hijo, que ya es una carga, como dice su misma palabra, ligera, su yugo liviano, pero sí decirle que usted y yo tenemos un amo, tenemos un nuevo Señor, y Él se llama Jesucristo, y usted está esclavo a Él por amor, usted está esclavo a Él por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, de manera que usted y yo no le debemos nada, pero sí somos esclavos de Él, y nosotros hacemos lo que Él nos dirige a que hagamos por medio de la dirección del Espíritu Santo. De manera que en el que ha nacido de nuevo no existe libre albedrío. Si a usted le han predicado esto en la congregación ya como un creyente, quiero decirle que es una influencia saducea. Quiero decirle que sutilmente entró una mentalidad saducea, y todo esto puede traer una anarquía en su vida y en su generación por la falta de entendimiento y de conocimiento. Los saduceos manejaban pero muy finamente la teología de la prosperidad, porque ellos decían que Dios premiaba a los hombres buenos en vida por medio de la riqueza, por medio del materialismo. Es más, su filosofía, una de sus filosofías era el materialismo, eran liberales, y ellos adjudicaban que la persona era próspera y rica porque ellos eran buenos y porque Dios era bueno. O sea que ahí estaba Dios, porque ellos estaban muy prósperos y había mucho éxito y había mucha señal de prosperidad materialista. Entonces, las particulares interpretaciones, oiga bien, los saduceos influenciaron hasta en la elaboración de lo que es el calendario. Los saduceos influenciaron mucho en lo que es las fiestas religiosas, los cultos, los sacrificios y ritos espirituales que hasta el día de hoy influencian a las congregaciones por lo largo y lo ancho de las naciones de la tierra. Los saduceos, para que usted tenga un poco más de referencia bíblica, los saduceos son mencionados en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos, en el Evangelio de Lucas. Está mencionado aún en los Hechos de los Apóstoles, que es ahí donde yo quiero concentrarme esta tarde para poder compartir un poco también acerca de las evidencias de la resurrección, porque quise mencionar anteriormente lo adversario, quise mencionar primero lo que se oponía y todo lo que quería confundir en aquel entonces a la iglesia y a los que podían participar de la comunión, de la oración, de poder participar de lo que Cristo vino a impartir aún en la tierra, y que ellos se habían levantado para poder menospreciar, para poder empañar y para poder obviar acerca de la resurrección. Ahora entiendo por qué cuando ya iban a encontrar la sepultura vacía en relación a que Cristo ya había resucitado, ¿se acuerdan? Que hubo alguien ahí del gobierno romano en ese momento, de que ellos querían hacer público que el cuerpo había desaparecido, que alguien había entrado a la tumba, lo había tomado y que lo habían hecho por desaparecido. Ahora entiendo que me imagino que fue la misma influencia saducea, ¿verdad? Porque ellos tenían esa injerencia política, esa injerencia en el gobierno de ese momento. Entonces, por ejemplo, en los hechos, en Mateo, vamos a revisar en el capítulo 22 del 23 al 30, donde ahí se indica que los saduceos no creían en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a ver en Mateo capítulo 22 del 23 en adelante, y dice su palabra en el 23, y ahí habla la pregunta sobre la resurrección. Aquel día vinieron a él los saduceos. Ya usted entiende a un poquito más a profundidad con el aporte que le hemos compartido ya acerca de quiénes eran los saduceos, que dicen que no hay resurrección. Y le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero hasta el séptimo, y después de todo murió también la mujer. En la resurrección pues,
Ahí está, mire. ¿De cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis. Mire qué tremendo, ¿verdad? Cuando la persona de Cristo enfrenta y confronta esta mentalidad, este espíritu saduceo, le dice, erráis, ¿verdad? Ustedes están en error. O sea, ahí le apareció en la computadora, ¿verdad? Allí aparece error. O sea, le aparece en la mentalidad de esta secta, y Cristo los confronta con la palabra error y les dice no solamente ustedes son erráticos, ustedes son personas que a cada rato están errando, están cayendo en el error porque están desenfocados del verdadero objetivo, de la verdadera verdad. No solamente están errando, sino que están discipulando, están llevando a muchos al error, como el día de hoy. El problema de nosotros, mis amados, porque muchas personas están cayendo en error, por lo que el mismo Cristo les dice a continuación. Ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque aquí cuando Cristo los confronta y les dice, ustedes son erráticos, ustedes han dejado de pegar en el blanco, ustedes han dejado de poder tirar el objetivo en el punto correcto y exacto por una sola razón, porque ustedes son ignorantes. Mis amados, cuerpo de Cristo, uno de los flagelos que afectan para que usted y yo tengamos evidencia de la resurrección es la ignorancia. La ignorancia es uno de los problemas que se vuelven enemigos de la verdad presente, de la verdad misma que es Cristo. O sea, Cristo está confrontando uno de los enemigos desde aquellos días hasta los días de hoy, porque el apóstol Pablo en todas las 13 cartas paulinas siempre está denunciando que el problema para que nosotros estemos en oscuridad, el problema de las naciones, el problema de la iglesia con I minúscula, el problema de las familias, de nuestras generaciones, de nuestros gobernantes ha sido la ignorancia. La ignorancia, mis amados, es uno de los problemas, podríamos decir, magno. Es uno de los problemas que ha venido entretejiéndose por el príncipe de las tinieblas para que la iglesia cada día más caiga sumisa, caiga más sucumbida por este problema de lo que es la ignorancia. Los saduceos no creían en la resurrección, habían errado, habían dejado de estar pegando al blanco, pero uno de los problemas que estaba afectando que Cristo los desnuda es que ellos ignoraban las escrituras, y cuando habla de las escrituras no se refiere solamente a este libro. Ellos ignoraban que Cristo mismo era la resurrección, que Él era el libro, Él era la Biblia en ese momento, Él era la vida. Por eso Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero no está hablando de una vida bios, Él está hablando de una vida eterna como producto de la resurrección. Entonces, uno de los problemas que Cristo confronta a esta secta es que ustedes ignoran, les dice. Y no solamente ignoran al que les está hablando, porque yo soy esa escritura, yo soy esa verdad. Si ustedes me conocieran a mí, a mí me traslada esta experiencia con los saduceos cuando Cristo los confronta, como cuando también Cristo confronta a la mujer samaritana, como también cuando Cristo confronta a este hombre, a este maestro de Israel de la ley, como era, verán, en el capítulo 3 de Juan, que se me escapa el nombre, ¿verdad? Que es, se lo voy a decir porque no quiero, Nicodemo. Entonces, esta experiencia de los tres, meramente hablando, es falta de conocimiento, ¿verdad? Es falta de luz. El problema de ellos es que ellos están completamente inundados de ignorancia, ignoran al que estaba frente de ellos. Imagínense, estos saduceos tienen al dador de la vida, ignoran que Él es el que de Él mana la vida, y ellos ignoran que Él es el primer fruto de la resurrección. Por eso Él es el primogénito de la resurrección. La mujer samaritana ignoraba que Él era la fuente de agua viva, ¿verdad? Ella estaba con otro tema acerca del agua física, acerca de meter un balde al pozo. O sea, ¿qué es lo que usted encuentra ahí? Falta de revelación, falta de entendimiento, falta de conocimiento. La experiencia con Nicodemo, un hombre sabedor, maestro de la ley, un hombre principal entre los leguleyos, y cuando enfrenta a la vida, cuando está la vida que es Cristo frente a este hombre, ignora
de que Cristo no le está hablando de que entre de nuevo al vientre de su madre físicamente. Él ignora que Cristo le está diciendo: Nicodemo, tú puedes saber mucho de la ley, tú puedes ser maestro principal entre los judíos, pero te quiero decir, ignorás acerca del nuevo nacimiento. Yo soy ese nuevo nacimiento. Si tú crees en mí, de ti correrán ríos de agua viva, pero también puedes nacer de nuevo, porque yo soy el evangelio, yo soy esa vida, yo soy esa resurrección, el gran yo soy. Entonces, vea cómo Cristo confronta a este espíritu de saduceo a través de decirles que son unos ignorantes, pero también acerca de que ignoran el poder de Dios. Y después dice: porque en la resurrección ni se casarán, mire, ni se darán en casamiento. O sea, estos estaban completamente, mis amados, perdidos. Estaban completamente sucumbidos en la ignorancia. Ellos hablaban de que si un hermano, que si un hijo, que si se casaba, que si se moría, que dónde iba a quedar esto acerca de la resurrección. O sea, ¿cuál de los 7 será ella mujer? Entonces Cristo le dice: en la resurrección ni se van a casar, ni se van a dar en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en los cielos. Aleluya. Pero respecto, le dice, a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac, yo soy el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y esto te quiero impartir esta tarde. Estos saduceos estaban orientados en 2 tipos de resurrección, en 2 tipos de situaciones. Número 1, cuando muriera, ¿verdad?, esta persona que estaba casada con su mujer. Y número 2, Cristo le aclara y le dice: pero respecto a la resurrección de los muertos, o sea, ustedes no creen en la resurrección, de que alguien que si cree en mí y muere va a resucitar. Entonces yo te quiero hablar acerca de la resurrección de los muertos. ¿No habéis oído que Dios es Dios de Abraham? ¿Por qué le dice Dios de Abraham? Porque en Abraham hubo una evidencia de resurrección. Abraham tenía casi 100 años, era un hombre que no podía engendrar. Su esposa era infértil, era una mujer que no podía concebir hijos. Y Dios le da una palabra a Abraham y le dice: no tienes prole, pero yo voy a darte un hijo. Y Dios le dice a Sara: el próximo año, en este mismo tiempo, como Eliseo con aquella mujer, en este mismo tiempo, en el próximo año, yo voy a darte un hijo. Y este hombre, Abraham, y Gálatas, el apóstol Pablo lo dice, un hombre que estaba casi, o sea, estaba muerto, ¿verdad?, hablando virilmente. Sara estaba estéril, pero Dios, ¿verdad?, le profetiza y le dice que le va a dar un hijo, y de ahí sale la descendencia Isaac. Por eso esta tarde impartimos que el poder de la resurrección afecta positivamente tu vida. Ahora mismo, si hay una mujer estéril, yo declaro que por el poder de la resurrección recibe vida en sus órganos físicos, en sus órganos reproductores. Ahora declaro que si hay un matrimonio donde no pueden engendrar hijos, declaro que por el poder de la resurrección hablo que el Señor hace un milagro poderoso en tu vientre, mujer. El doctor te dijo que ibas a ser estéril, que ya no podías tener hijos. Declaro ahora, no un milagro, sino el poder de la resurrección influenciando tu vientre ahora poderosamente, influenciando tu vientre poderosamente por el poder de la palabra. Entonces Cristo por eso le dice a los saduceos: no oíste que yo soy el Dios de Abraham, porque Dios manifestó una evidencia de resurrección en Abraham y en la vida de esta mujer, dándoles un hijo cuando él no podía concebir y cuando esta mujer era estéril. Por eso le dice: no oíste que es Dios de Isaac, porque Rebeca también era estéril, pero también Dios le dio un hijo a esta mujer, y de ahí salieron estos mellizos, estos gemelos, ¿verdad?, el que era Jacob, ¿verdad?, y también Esaú, estos 2 hijos que nacieron de Isaac y de Rebeca. Y también no oíste que yo era Dios de Jacob. ¿Por qué? Porque de Jacob salieron las 12 tribus, y de ahí salió la descendencia y el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y le ratifica: porque no oíste que Dios no es un Dios de muertos, sino un Dios de vivos. Y esta es la evidencia de la resurrección. Una de las evidencias es que Dios se manifiesta como un espíritu
espíritu vivificado en todos aquellos que hemos creído, porque ya nosotros no descendemos del primer Adán, y esa es una de las evidencias de una generación resucitada, que usted y yo procedemos del postrer Adán, el postrer Adán que ya no es un alma ni un ser viviente, sino un espíritu vivificante, un espíritu que porta vida, un espíritu que emana vida de adentro hacia afuera, de lo interno hacia lo externo. Hablamos que una de esas evidencias para este tiempo es que la iglesia camina como un espíritu vivificante y no como un ser ni un alma viviente, porque el primer Adán Dios sopló en él y él lo formó y fue creado, y él se convirtió en un alma y en un ser viviente. Pero nosotros ya somos engendrados por Dios y somos descendientes del postrer Adán, de manera que nosotros portamos una vida, y esa vida la impartimos a quienes están a nuestro alrededor, nuestra casa, nuestros hijos, nuestra familia. Esa es una de las evidencias de la resurrección en la iglesia o en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en los Hechos de los Apóstoles indica igualmente, ¿verdad?, que los saduceos no compartieron la creencia de los fariseos, porque los fariseos en algún momento hablaron de una resurrección. Ellos creían en la resurrección. Pablo empieza un conflicto durante un juicio alegando que la motivación de sus acusadores, o sea, de los fariseos, es que fue por su defensa de la doctrina de la resurrección. Y ahí yo les di, por ejemplo, Mateo 22, 23 al 32. Usted puede leer Marcos 12, 18, 27, Lucas 20, 27, 38. Usted puede buscar Mateo 3, 7, 10, Mateo 16, 6 al 12, Mateo 21, 28, 45, Hechos 5, 17 al 18, Hechos 4 del 1 al 3 y Hechos 23, 8, donde habla acerca de los saduceos, para que podamos nosotros ir viendo las características de los saduceos, pero también las evidencias de la resurrección. Entonces nos vamos a concentrar esta tarde en Hechos capítulo 5, versículo 17, que también tiene mucha relación de lo que estamos hablando acerca de las evidencias de la resurrección. Y nos vamos rápidamente al versículo 17. Pedro y Juan son perseguidos. ¿Por qué son perseguidos? Porque ellos evidencian la resurrección. Usted y yo tenemos que tener claro que otra evidencia de la resurrección en nuestras vidas es que va a ocasionar persecución. Persecución de sus vecinos, persecución de las tinieblas, persecución hasta de su misma familia, persecución en el trabajo, persecución en todo donde hay alguien resucitado, porque no se le olvide que usted y yo tenemos la mayor evidencia de una generación resucitada, y es que nosotros somos después de la cruz. Ninguna generación antes de la cruz tiene una evidencia de resurrección más como la generación que surgió después de la cruz, cuando Cristo muere y cuando Él dijo consumado es, y cuando Él acabó su obra y que ya no hay nada por resolverse. Esa es una de las mayores evidencias, que usted y yo pertenecemos a la generación después de la cruz. Pero la otra evidencia que hablábamos es con relación a que se desata niveles de persecución. Por eso a usted no le debe de extrañar, y Pedro lo aclara, que usted no debe sentirse extraño cuando se encuentra en diversas pruebas, ¿verdad? Cuando se encuentra en diversas situaciones de fuego, porque el fuego no es rabarazándara y caer en el suelo, ¿verdad? No, eso no es fuego, mis amados. El bautismo de Espíritu Santo y fuego conlleva padecimiento, sufrimiento, conlleva aflicción, conlleva persecución, conlleva padecimientos, y todo esto que tiene que ver con ese evangelio que Cristo nos compartía desde que vino a la tierra. Entonces, en el versículo 17 dice: entonces levantándose el sumo sacerdote. Ahí está. ¿Cuál es la característica de los sumos sacerdotes? ¿De qué linaje procedía? De los saduceos. Ningún sumo sacerdote no era saduceo, tenía que ser saduceo. Y todos los que estaban con él, esto es, ahí está, la secta de los saduceos, que se llenaron de celos. ¿Por qué se llenaron de celos? Porque quiero compartirte que lo que los predicadores, nuestros primeros padres, los apóstoles de la iglesia temprana, nunca negociaron el mensaje, o sea, en relación a que ellos no dejaban de predicar acerca de la resurrección.
Siempre ellos se basaban en un monotema. Nosotros no podemos decir tema porque esto no le alcanza la palabra tema. O sea, esto es una impartición de vida. Esto es lo que debe de estar gobernando a la iglesia en pleno siglo XXI, la resurrección. Y por eso el apóstol, todos estos apóstoles siempre hablaban de la crucifixión, de la sepultura y de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, y echaron manos a los apóstoles. ¿Por qué, mis amados? Porque ellos estaban hablando de la resurrección. O sea, ninguna congregación en este tiempo que hable de la resurrección, mis amados, le va a ocasionar persecución. Es más, las predicaciones de la iglesia en todas las naciones de la tierra, a excepción de algunas, que ya se le ha venido revelando la verdad presente y este nuevo pacto, se está hablando mucho de lo que es las necesidades del hombre. La parte que usted escucha en las predicaciones habla de las necesidades del hombre, del éxito, de la prosperidad económica, de la prosperidad material. Habla hasta aún la psicología y la nueva era ha entrado sutilmente, pero escasamente escuchamos en la congregación hablar de la resurrección. Y quiero decirle que esta es una impartición que debe de generar vida, debe de generar productividad, eficacia, no por lo que el pastor y por lo que el hombre está hablando, sino por lo que ya se produjo desde la cruz y desde esa tumba cuando Cristo fue levantado. Cuando Cristo resucitó, mis amados, todo tiene olor a resurrección. Por eso esta tarde hablo a una generación que debe de vivir, debe de caminar como gente resucitada. Hablo a una generación resucitada. Yo hablo a mis hijos, a Gustavo, a Ciela, a Edel, a Josué, a mi esposa, a mi vida, que podamos caminar y vivir como una generación resucitada. ¿Por moda? No, por resultado de lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Verdad? Cuando lo fueron a buscar a la tumba, la Biblia dice categóricamente que la tumba estaba vacía. Él resucitó. Él resucitó y esa es la palabra que impartimos esta tarde. Honduras, resucita. Naciones de la tierra, resuciten por ese poder que emanó Cristo desde la tumba cuando Él fue levantado por el Espíritu Santo. Hablo a una generación vivificada por el Espíritu vivificado. Hablo a una generación resucitada. Hombres, mujeres, niños, ancianos. Ahora por el poder de la palabra y por el poder de este evangelio puro que nos asiste para predicar, declaramos resurrección en sus casas, en sus vidas, en sus negocios, en su economía, en sus familias, en las escuelas, en los colegios, en las cárceles, en los prostíbulos, en las cantinas, en los mercados, en las montañas, en los lagos, en los océanos. Hablamos la resurrección de Cristo, Señor, por el poder de esta palabra que nos asiste. Aleluya. Y dice este versículo 19, el 18, y echaron manos a los apóstoles. ¿Y dónde los pusieron? Los pusieron en la cárcel pública. Ahí los metieron porque estaban hablando acerca de este poder de la resurrección. Otra evidencia les dije que cuando usted camina en resurrección esto desata persecución y aún descrédito. Se levantarán contra ustedes desacreditándole. Pero bendito sea el Señor que me desacrediten a mí, pero que no se va a desacreditar nunca el Evangelio, porque el Evangelio tiene por sí solo un código, podríamos decir, por sí solo una cubierta, una protección para que ninguna intención humana pueda traer descrédito, ¿verdad? Por eso Pablo dijo, aunque yo esté preso, el Evangelio no está preso. Esta palabra no está presa. Entonces dice el versículo 19, mas un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y es aquí, mis amados, ahí está el versículo 20, subráyelo, el mensaje que la iglesia debe de estar compartiendo a las naciones de la tierra es el mensaje de la resurrección, porque equivale a vida, y no estamos hablando de la vida temporal, a la vida de este sistema, a la vida suche, a la vida psique, a la vida nástrofe, a la vida bio. Estamos hablando de la vida zoe, de la vida eterna que se nos dio por medio de Cristo. Si Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no tuviéramos vida eterna. Si Cristo
Cristo no hubiera resucitado, usted y yo no estuviéramos, mis amados, como parte de ese ejército que va a estar temporalmente en el cielo, pero que después vamos a estar gobernando en la tierra por 1000 años. Si Cristo no hubiera resucitado, este mensaje vano, este evangelio sería vano. Y entonces ellos les dicen, y vayan, vayan, porque nunca el evangelio les va a decir lo contrario, quédense. Siempre el evangelio es una acción, id y predicad. Aquí dice id. Esta misma palabra conlleva que nos salgamos de la comodidad, iglesia. Yo les exhorto esta tarde, pastores, líderes, ministros, empecemos a predicar de este mensaje de vida, de este mensaje de resurrección. Los discípulos de la iglesia temprana nunca cambiaron este mensaje. Pedro compartió esta palabra poderosa del mensaje de la resurrección. Inmediatamente estos se convirtieron más de 5,000, en otros fueron 3,000, porque este mensaje conlleva un poder inherente para poder transformar, para poder trasladar naciones, familias, hombres de las tinieblas a la luz admirable de su Hijo amado. Entonces dice, id, puestos en pie en el templo, anuncien al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Anunciando este mensaje de resurrección, anunciando este mensaje de vida, este mensaje que tiene que ver con una transformación de adentro hacia afuera. Habiendo oído eso, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio. Mire el espíritu religioso lo que hace. Y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron, los alguaciles no los hallaron en la cárcel. Aleluya. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad. Mire, evidencias de resurrección. Cuando usted camina en la resurrección, van a haber evidencias y manifestaciones claras, donde el hombre natural va a ver que ahí hubo una intervención del Dios del cielo a través del resultado de la resurrección. Alguien me decía esta semana, le encontraron a una persona coronavirus y pasó 14 días, le volvieron a hacer la prueba y no hallaron rastros de esta enfermedad, de este virus. Ese es parte del poder de la resurrección de Cristo, hablando de una vida física, no hablando solamente de lo natural, no digamos ya en lo espiritual, a lo que debe de trascender esta vida de resurrección. Entonces dice que lo guarda afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Aquí hay una evidencia de esta resurrección. Ellos estaban presos, un ángel les abrió, salieron, fueron al templo y empezaron a decir al pueblo, anuncien, vayan y compartan la palabra de vida, que es la resurrección. O sea, no estoy hablando de que la resurrección es una palabra, ni es una doctrina, ni es un concepto. La resurrección es Cristo. Porque el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Cristo cuando aquel evento de Lázaro y Marta. Entonces, dice el versículo 24, cuando oyeron estas palabras del sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes, dudaban en que vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. Ahí está, mire el evangelio de la resurrección. He aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y están enseñando al pueblo. ¿Acerca de qué? Del mensaje de vida. ¿Acerca de qué? De la resurrección. Y dice, entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Vea qué tremendo cómo el espíritu religioso se levanta y les dice, a ustedes les hemos ordenado que callen y que no mencionen el nombre de Cristo. Les hemos enviado que ustedes no estén enseñando acerca del nombre de Cristo. Imagínense cómo ustedes han llenado acerca de este mensaje de la resurrección a todos
a todo Jerusalén y hasta la han convertido en una doctrina, les dicen los religiosos. Y ustedes quieren echarnos la culpa de esa sangre, de ese hombre. Ya ellos estaban, ¿verdad?, con miedo porque ya habían visto una manifestación del poder de la resurrección. Entonces, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Vea qué respuesta más categórica. Cuando una persona camina como resucitado, no es que aquí está desobedeciendo a las autoridades, sino que les está diciendo categóricamente: nosotros hemos recibido la dirección del Padre y hemos hecho lo que Él nos ha dicho que hagamos. Por lo tanto, nosotros imponemos aquí con seria convicción y con seria certeza de que para nosotros es más necesario, es más relevante obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Ahí miren, vea la esencia de esta predicación. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Oiga bien, ¿a quién Dios le da el Espíritu? A los que le obedecen. ¿A quién Dios les ha vuelto testigos? A los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel ahí fue, ¿verdad?, fue influenciado por el Espíritu, por Dios, ¿verdad?, porque este es el hombre que instruyó a Pablo en el doctorado de la ley. O sea, Gamaliel, ¿verdad?, fue el maestro de la ley y Pablo estuvo a sus pies. Y dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. O sea, lo que Dios hizo con Gamaliel fue usarlo en ese momento para que él dijera la frase que vamos a leer a continuación, y ese fue el respiro para que la iglesia tuviera un nuevo surgimiento. Vea qué tremendo. Gamaliel fue usado por Dios con la frase que vamos a leer a continuación para que a estos discípulos, Pedro, Pablo y todos estos hombres, ¿verdad? Pero Pablo no, Pedro y todos los demás tuvieran un respiro y diera origen a una nueva iglesia. Ya lo vamos a leer a continuación. Y dice: y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Ya Gamaliel está siendo inspirado por el Espíritu para ir dando parámetros a la gente que quería apresar a esta gente, porque Gamaliel ahí Dios lo usa como una persona para que intervenga. Y después dice, ya menciona el registro de Teudas, que ya después lo vamos a leer. ¿Quién era Teudas? Era un falso profeta, era un mesías falso, era un hombre que era rebelde, era un cabecilla, era un pensador. Oiga bien, era un seguidor de Pablo, pues. Era un seguidor de Pablo, era un hombre gnóstico, era un judío falso, era un mesías falso, era un falso profeta, era un rebelde. Y después viene Gamaliel y dice, porque antes de, no, después el 37. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Mire el argumento que va formando Gamaliel. No sé si usted lo va viendo. Primero habla de Teudas, después habla de Judas el Galileo. Que Judas el Galileo, él se levantó en los días del censo y él, ¿verdad?, era realmente de Gamala, era de Gaulo, ¿verdad? Él fue un dirigente político, fue un dirigente religioso, fue un judío, pero él ofreció resistencia armada al censo que con propósitos fiscales había sido decretado en la provincia romana Judea por el legado romano en Siria. Le estoy dando esta referencia para que vea cómo va armando Gamaliel. Y dice después en el 38,
8. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres, miren, de Pedro y de estos apóstoles que estaban hablando del poder de la resurrección, y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mire qué tremendo. Esta frase que dijo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, fue lo que tuvo como respiro para que ellos siguieran predicando este poder de la resurrección y la iglesia tuviera un nuevo resurgir en ese momento como iglesia temprana. Después dice, y convinieron con él. No, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, no solo el crucificado, sino al Cristo también resucitado. Entonces, ¿qué es lo que hace Gamaliel? Hace Gamaliel es que pone en evidencia lo que hace Teudas y lo que hace Judas el Galileo. Y les dice, lo que hizo Teudas pereció, lo que hizo Judas el Galileo también pereció, fueron dispersados, fueron reducidos a nada, pero queriéndoles decir lo que estos hombres andan predicando. Si no es de Dios, se va a desvanecer, pero si es de Dios, nadie lo va a poder destruir. De manera que hoy tenemos una iglesia como evidencia de resurrección por todo lo que estos discípulos en la iglesia temprana empezaron a hacerlo con perseverancia, con insistencia, con gallardía, ¿verdad? Con coraje. Y hoy este mensaje de resurrección está atrayendo a millones y millones de almas para convertirlas de un alma de ser viviente a un espíritu vivificante. Pero esto solo lo hace el poder de la resurrección por medio del Espíritu Santo. Desgraciadamente se nos ha ido el tiempo. Yo quería hablar, y lo voy a hablar un poco rápido, de estas tres evidencias de la resurrección. Número 1, cuando nosotros tenemos claro nuestro mensaje de predicación que gira en torno al Cristo resucitado, o que vivimos en esa resurrección, usted y yo, en nuestra conciencia hay una clara y hay una manifestación y una verdadera identificación en Cristo. ¿Qué es lo que nos hace entender que usted y yo estamos identificados con Él en su muerte, estamos con Él identificados en su sepultura y estamos identificados con Él en su resurrección? Cuando esto se le revele a la iglesia, entonces va a empezar a caminar y a vivir como gente identificada con Cristo. Entonces ya no va a ser un seguidor, sino que va a ser un participante. Porque si usted participa a Cristo, usted participa de sus aflicciones, usted participa de sus padecimientos, usted participa de sus sufrimientos y usted participa también de su gloria, o sea, de la victoria, del triunfo que Él nos ha dado. Cuando usted y yo se nos revele nuestra verdadera identificación en Cristo, que también nosotros morimos con Él. Por eso Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado. Que si nosotros también fuimos sepultados, que si nosotros fuimos resucitados, en pocas palabras, mi amado, es que la iglesia debe de experimentar un bautismo de su muerte, un bautismo en su sepultura y un bautismo en su resurrección. Yo hablo esta tarde, noche, que por el Espíritu Santo a las personas que están participando, el Espíritu de Dios les revela y los hace cruzar este bautismo por la experiencia de su muerte, por la experiencia de su sepultura y por la experiencia de su resurrección. Hablo que se levanta una generación aún que están en vientre y aún que ya nacieron, que están en adultez, que ya están viejos, una generación que atraviesa la experiencia del bautismo, pero no un bautismo en agua, sino un bautismo de Espíritu Santo y fuego, un espíritu de la muerte, un espíritu de la
sepultura y un espíritu de la resurrección, un bautismo, perdón, de la resurrección. Declaro una generación bautizada por esta muerte, por esta sepultura y por esta resurrección. Cuando a nosotros se nos revele este bautismo, que Pablo lo menciona en segunda carta de Corintios 10, y no es bautismo en agua, es bautismo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Entonces pasamos a la segunda evidencia. ¿Cuál es la segunda evidencia de la resurrección? Que usted se encuentra en una posición. Ya usted no anda buscando posiciones, ¿verdad? Que yo quiero que me digan pastor, que me digan super apóstol, que me digan super profeta, que me digan super evangelista y super maestro. No, ya usted anda detrás de que usted sabe cuál es su posición. Estoy en Cristo, soy de Cristo. Entonces yo tengo una verdadera identificación en Cristo, paso a una posición, pero ya no ando detrás de posesiones también. Ya no me interesa lo material solamente. Eso empieza a añadirse a causa de que se me revela la verdadera identificación en Cristo a través de una experiencia del bautismo que se resume en muerte, en sepultura y en resurrección. Entonces yo voy a la segunda evidencia. La iglesia se encuentra empoderada, en posicionamiento, o sea, en la posición en que es Cristo. Ya usted no es una posición geográfica. Entonces la iglesia sale de una mentalidad de higuera a una mentalidad de vestidos de Cristo. Y esa mentalidad de higuera, ¿verdad?, ya es una mentalidad que está atestada por la religión, ¿verdad?, que la caracteriza la autosuficiencia, que la caracteriza los esfuerzos humanos, y trasladamos esta mentalidad de higuera a la mentalidad de hijos, vestidos de Cristo, vestidos de la resurrección, vestidos de amor, de fe, de benignidad, de bondad, de posicionamiento en Él, porque ya nuestra posición ya no es una geografía, no es un punto, ¿verdad?, sino nuestra posición que es Cristo. Si usted crece en su posición, que ya sabe que es Cristo, entonces usted es una iglesia que no la van a manipular fácilmente. Cuando usted tiene clara su posición en Cristo, usted ya no es una iglesia manipulable, que la mueven de aquí, que la mueven allá, ni a una circunstancia, ni a una inmadurez como ondas que el mar arrastra, o olas del mar que la arrastra de aquí para allá, y ya usted deja de ser una iglesia inconstante, una iglesia inestable, y se constituye una iglesia constante. ¿Por qué? Porque la resurrección produce constancia, la resurrección produce estabilidad, produce seguridad, produce firmeza. Y la última es que usted se vuelve una persona, cuando anda evidencia de resurrección, que usted tiene clara que tiene una naturaleza y una vida incorruptible. Lo que dice Primera de Pedro capítulo 1:3, que dice que nosotros hemos sido renacidos por una esperanza viva. Mejor se lo voy a leer ya para terminar. En la primera carta de Pedro, donde habla acerca, capítulo 1, versículo 3, donde dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. ¿Para qué? Para que usted, iglesia, reciba una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, y que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, por el poder de la resurrección, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, mis amados, cuando usted y yo estamos en esta vida de resurrección, porque la resurrección no es hasta que usted esté en la tumba. Usted y yo somos una generación resucitada, pero ese mismo espíritu, si usted y yo, ¿verdad?, no viene el rapto y morimos físicamente y nos sepultan, ese mismo espíritu que levantó a Cristo entre los muertos, a usted y a mí nos levantará de la tumba. Pero mientras tanto, vivamos como una generación resucitada. Número uno, con un bautismo, con una experiencia de bautismo en su muerte, sepultura y resurrección. Y esto nos va a dar una posición. ¿Cuál es la posición? Que estamos sentados en lugares celestiales, pero estamos en Cristo. Esa es nuestra posición, en Cristo. Y lo otro es que usted y yo tenemos un ser incorruptible, porque hay una naturaleza y una vida incorruptible en nuestra vida.
y hoy te damos gracias, Señor, por esta verdad presente. Bendigo a las personas que han estado participando juntamente en esta tarde y hablo resurrección en todas las áreas de su vida. Gracias esta tarde. Le esperamos el lunes en Vientos de Reforma a las 8, el miércoles Célula Online a las 7, jueves Iglesia en Reforma y el domingo a las 9:30 y a las 3 de la tarde siempre. Pero en Facebook Live, pero ya físicamente avisarles, recordarles al Ministerio Eclesía que el domingo ya nuestra reunión va a ser físicamente en el auditorio del Ministerio Eclesía en Barrio Fátima. Así que no se les olvide que tenemos que congregarnos físicamente, aunque ya sabemos que estamos congregados espiritualmente, pero lo vamos a hacer ya a partir de este domingo en las instalaciones de Eclesía en el Barrio Fátima. Saludos, abrazos, bendiciones y nos vemos el lunes en Vientos de Reforma. Buenas tardes.